Creo que hemos pasado muchas veces momentos en los cuales, por ejemplo, si ejemplificamos, por ejemplo, qué puede ser el engaño. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber pasado una experiencia donde nosotros nos hemos pasado un momento donde nos hemos sentido engañados? Por ejemplo, vamos a un supermercado y nos dicen oferta 2 por 1, dicen a veces. Y dice uno, me lo llevo, ¿verdad? Peor si uno no ha almorzado o no ha comido. Y todo de a doble, 2 por 1, 2 por 1. Y ahora se ha puesto muy de moda estos supermercados que de 3, 4 productos por mayor, dice. Si usted se lleva 3, usted paga tantos. O las ofertas del día que por lo regular hoy está a mitad de precio, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que cuando usted luego pasa a la caja, resulta que llega otro día, pasa la caja, paga, y cuando usted regresa nuevamente a los 8 o 10 días, se da cuenta que ese era el precio normal. Y así nos pasa, ¿verdad? Eso es lo común y lo gracioso. Uno a veces uno va pensando que es oferta, pero después uno se ve así como que engañado, ¿verdad? A veces nos engañan. Nos ha pasado también que muchas veces en el tema de los engaños es importante. ¿Cuántos nos ha tocado en algún momento de la vida sentirnos frustrados o sentirnos tristes porque en algún momento nos hemos sentido engañados? A veces en el supermercado, pues como que ya en el fondo, muy allá del fondo del corazón, a veces sabemos que realmente no es oferta, pero a veces esas ofertas como que ya no se vuelven ofertas cuando uno ya seguido ve los precios y uno se da cuenta que realmente no era una oferta. Pero eso, uno dice, eso afecta el bolsillo, nuestra economía, y muchas veces si logramos nosotros encontrar realmente una verdadera oferta, es porque a veces vamos a comprar tal vez una prenda de vestir, y cuando nosotros vemos, ¡ala, qué bonito! Mira, un vestido, qué bonito y qué oferta. Muchas veces que para fin de año, no me dejarán mentir que para los días en que hay mucha demanda, para las fiestas, por ejemplo, navideñas, ¿verdad? No secular, a veces oferta aquí, oferta allá y allá va uno, pero la verdadera oferta es cuando al final se acabó todo eso, ya no hay colores, ya no hay tallas, ya no hay nada de nada. Entonces dice super oferta, que más son de precios y allá va uno, pero ya no hay ofertas, ya no hay nada, pero uno sabe que realmente no es tanta la oferta, sino que realmente el engaño está en que dicen ellos, es oferta. Ese es el engaño y uno llega, pero realmente lo que ellos deberían de decir es, ya no hay colores, ya no hay tallas, ya no hay ninguna diversidad de lo que uno tal vez quiere. Uno un color tal, no hay. Quiere uno un número tal, tampoco no hay. Entonces realmente está disfrazado como de ofertas, pero realmente no es una oferta, es un engaño. Y en fin, si nos vamos analizando en nuestra vida diaria que es un engaño, a veces hay engaños que sí nos ponen a veces un poco mal, ¿verdad? A veces hay engaños que uno a veces dice, me siento triste, me siento mal porque me engañaron. Un sentimiento como de frustración, un sentimiento como de tristeza, pero en fin, son cosas que a veces se nos vienen y a veces a veces uno lograra darse cuenta de la magnitud, del impacto que a veces conlleva un engaño. Podemos hablar de muchas cosas en la vida que tal vez hemos pasado un momento de engaño, pero como cristianos también existen engaños que muchas veces nosotros no nos percatamos y que muchas veces Satanás trae para engañar a los hijos. No debemos ignorar que nosotros como hijos de Dios, como la iglesia en los últimos tiempos, vamos a analizar este tema del engaño, que muchas veces, así como hablamos de un engaño vivido, un engaño que entristece, un engaño, ¿qué es realmente un engaño?
qué es lo que realmente, si nosotros queremos estar hoy en día conscientes de lo que es un engaño y como hijos de Dios, tenemos que considerar, la palabra lo dice, el Señor lo dijo en algún momento, el Señor lo advirtió. Lo vemos aquí en Mateo 24:4. La palabra del Señor, el mismo Señor dijo, Jesús le respondió, cuidado, pero ese de cuidado, ¿verdad? Como cuando usted va caminando en un piso mojado, cuidado, ¿verdad? Está mojado el piso. O cuidado con las gradas, ¿verdad? Son cositas que hay que tener. El Señor nos dice aquí en Mateo 24:4, cuidado. Nos llama la atención y nos dice, cuidado, cada uno de nosotros, señoritas, cuidado. Niños y niñas, cuidado. Jóvenes o adultos, cuidado. ¿Por qué? No se dejen engañar, dice esta palabra. Entonces nosotros tenemos que atender esa recomendación que el Señor dejó por muchos motivos y vamos a analizarlos a la luz de la palabra el día de hoy, porque es importante que sepamos cuáles van a ser esos engaños, porque muchas veces sabemos que ya existen los engaños, pero ¿en dónde vamos a encontrar los engaños? ¿Dónde vamos nosotros realmente a poder ser engañados? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. El engaño, yo coloqué aquí que el engaño es una estrategia utilizada, en este caso podría ser por nuestro enemigo, Satanás, la cual se puede presentar como algo bueno, verdadero e inofensivo. O sea, es algo que ante nosotros no vamos a darnos cuenta que es un engaño, sino que realmente va a ser algo sutil, va a ser algo que va a ir poco a poco, nosotros lo vamos a ir adoptando, poco a poco sin darnos cuenta. Por ejemplo, hoy en día el mundo, ustedes lo saben muy bien, el mundo, a lo que es malo le dicen bueno y a lo que es bueno le dicen malo. Y así se ha ido metiendo sutilmente, hasta el punto que cuando usted está en algún lugar y alguien está haciendo algo malo, uno dice, se queda uno, todos los demás no dicen nada y uno dice, pero eso está mal. Y todos se le quedan viendo a uno, ¿verdad? Como quien dice, ¿y por qué tan rara? ¿Por qué tan extraña? ¿Por qué dice que está mal? Si ante los ojos de los demás todos lo aprueban. Entonces uno lo hacen sentir mal porque sutilmente ya todos aceptan que eso no está mal. Tal vez está mal, pero no tanto. Como dicen por ahí, como mencionan, la mentira es mentira, el pecado es pecado, pero a veces la mentira es una mentirita blanca, dicen a veces, es una mentira blanca, ya tienen por colores, cuando realmente la mentira está tipificada como mentira, el pecado es pecado, lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero hoy en día el engaño así va entrando poco a poco, como algo sutil, muy subliminal, que hoy en día lo vemos a través de los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales, en los medios escritos, lo vemos en la escuela, lo vemos en nuestros trabajos. Hay muchos escenarios donde debemos nosotros aprender a encontrar esa estrategia que Satanás está utilizando hoy en día y que muchos de los hijos del Señor no se han percatado por lo sutil que puede volverse un engaño. Nos vemos atraídos como una hipnosis, como estar hipnotizado. Es poco a poco vamos. ¿Y por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando yo hablo de hipnosis? Estoy hablando de un momento en el cual nuestros ojos están siendo como, nuestra vista está siendo llamada hacia un objeto, hacia algo, y sin querer queriendo vamos yendo hacia el objeto.
y no nos damos cuenta, somos atraídos, atraídos sutilmente y por lo regular un engaño siempre va a ser algo que nos llama la atención. Por ejemplo, un niño cuando se pierde de la mano de su mamá, cuando va a un centro comercial, de pronto vio algo y se quedó viendo y acercándose y así, cuando sintió, ya está lejos de la mamá. Y la mamá también viendo por otro lado, ¿verdad? Porque la mamá también está viendo otra cosa aquí, el niño para allá. Entonces, así es el engaño. Algo que nos llama la atención, es algo bonito, es algo agradable, es algo que a nosotros nos parece llamativo, interesante. Y es así, como ven ustedes, a veces han visto alguna vez esas luciérnagas que revolotean alrededor de un foco de la luz. Esas luciérnagas, cuando ustedes al principio miran, va una, después va otra, y cuando ustedes sienten, están todas incluso las palomías, cualquier insecto que ve esa luz empiezan ellos a revolotear, y cuando ustedes sienten, están todos ahí girando alrededor. Entonces, el engaño definitivamente es la estrategia que Satanás va a tener es muy utilizada, ¿verdad? Nunca él lo va a presentar como algo malo. No, va dependiendo de lo que nosotros, cómo nosotros lo veamos. Y es por eso lo importante como hijos del Señor que debemos de dejar bien claro aquí en el tema del engaño. Tenemos que evaluar varios escenarios. ¿En qué escenario el engaño va a ser donde se va a presentar a los hijos de Dios? El Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado por los engaños. Y él mencionó de falsos profetas, ¿verdad? Él mencionó varias cosas dentro de lo que era ese cuidado con el engaño, porque él mencionó falsos profetas. Pero hoy en día, aparte de los falsos profetas, en nuestra vida diaria, podemos vivir también otro tipo de engaño que en los tiempos finales va a ser bastante eficaz para desviarnos del nuestro camino. Por eso mencionaba en la oración que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es muy importante, ¿verdad? La palabra del Señor como una luz que ilumina y que somos también lámparas. Dice la palabra del Señor que nosotros también somos lámparas en medio de la oscuridad, que muchas veces también estamos iluminando el camino de otros. Y ahí es otro detalle muy importante que también tenemos que considerar. Cuando Jesús, ustedes recuerdan, cuando Jesús llega y Lázaro ya había fallecido, Marta creo que le dice, Señor, ya tiene 4 días y ya hiede. Y el Señor le dijo, muevan la roca, muevan la piedra. El Señor busca en nosotros que movamos piedra, que movamos la piedra, ese estorbo, para que aquellos que no han entrado al reino de los cielos resuciten a una nueva vida, resuciten, nazcan, más de resucitar, nazcan de nuevo. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor, nosotros como hijos, en aquel entonces Jesús dijo, muevan, quiten la piedra. Y ayudaron a quitar la piedra. Hoy en día el Señor nos está diciendo a nosotros que ayudemos a quitar esa piedra que no permite a muchas personas nacer, resucitar a una nueva vida. Pero muchas veces el Señor nos ha llamado a nosotros a mover, a quitar, pero muchas veces cuando nosotros caemos también en el engaño, existe un engaño hoy en día, que son los tiempos finales, que a veces nos constituye a nosotros como piedras, pero a veces con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, a veces nos constituimos muchas veces como una piedra de tropiezo para que otros puedan ver la luz del Señor, puedan ser resucitados.
Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros estamos engañados, no vamos a poder guiar a otros y poder ayudarlos a entrar al plan de salvación. Entonces nosotros tenemos que considerar lo primero. El primer escenario, el cual nosotros tenemos que considerar que puede existir un engaño dentro de nosotros y que a veces estamos causando un pequeño problema a otros para que vengan al Señor, es importante considerar que a veces existe un autoengaño en nosotros. En Apocalipsis 3:17 vamos a leer ahí que el Señor habla a una de las iglesias. Esta iglesia se consideraba, veamos aquí en Apocalipsis 3:17, esta iglesia estaba autoengañada. ¿Por qué? Porque dice aquí, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, eres desdichado y miserable y que estás desnudo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces podemos estar dentro de la iglesia y podemos decir que estamos bien, que no necesitamos nada, pero no nos damos cuenta que eso es un autoengaño, porque muchas veces cuando aquí se habla de que se es ciego y de que no, y que estoy desnudo, estamos hablando de cobertura, ¿verdad? Estamos hablando de una cobertura que muchas veces es cierto, estamos bajo el manto, bajo la cobertura de un ministerio, de un pastor, pero realmente hemos aprendido qué es la cobertura, hemos aprendido que la cobertura tiene que ver con la obediencia, tenemos que ver con abrigarnos, estar bajo autoridad, y muchas veces dentro de la iglesia, estamos en la iglesia, pero no respetamos ni reconocemos autoridad. Y eso es bien delicado entonces, porque entonces nos venimos a constituir, ya ahí ya estamos cayendo en el primer engaño, que podemos estar dentro de lo que es la iglesia, pero no estamos reconociendo autoridad. Y cuando no reconocemos la autoridad, ¿cómo vamos nosotros a prosperar? Estamos engañados porque si pertenecemos, asistimos, estamos dentro de, y el diablo quiere que estemos nosotros engañados en ese punto. Porque entonces si nosotros no reconocemos autoridad, en estos tiempos finales, ¿cómo vamos nosotros realmente a ser llamados el día en que el amado llame a la iglesia? Cuando se escuche la trompeta final, ¿cómo vamos nosotros a ser arrebatados si no estamos reconociendo autoridad? De alguna manera estamos autoengañándonos, y no solamente es en el reconocimiento de la autoridad. ¿De qué otra forma podemos estar autoengañados? La otra forma es, yo no voy a la iglesia porque aquí en mi casa estoy bien. No tengo que estar asistiendo. ¿Para qué voy a ir? Muchas personas tienen el concepto, a veces uno les dice, te invito a la iglesia. Ay, no. No. ¿Para qué? Aquí estoy bien. Allá en la iglesia yo miro esto, miro lo otro, miro aquí, miro allá. No. Yo creo que allá están más pecadores que yo aquí en mi casa. Yo aquí, Dios, y ahí estamos. Pero muchas veces ese es otro autoengaño, el no congregarse. Muchas personas, muchos hijos de Dios han decidido ya no congregarse, y dice la palabra del Señor que ahí en el Salmo 133 el Señor nos dice, mirad cuán bueno y cuán, ¿verdad?, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero es un autoengaño que las personas lo han asimilado como cuando
Como cuando Eva en el paraíso, ¿recuerdan ustedes en el huerto? ¿Qué otra forma tenemos de engañarnos? De autoengaño o un engaño que Satanás sutilmente está engañándonos, es el siguiente. Muchas veces dentro de nuestra mente mantenemos un diálogo con el enemigo. Él nos dice, nos habla y nosotros le seguimos, ¿verdad? El diálogo como lo hizo Eva con la serpiente. ¿Por qué es que Eva fue engañada? ¿Por qué le puso atención a la serpiente? A veces dentro de nosotros tenemos pensamientos que muchas veces ahí les estamos poniendo atención. Ahí estamos y Satanás nos tiene, ahí nos engaña porque en nuestra mente empiezan a surgir, incluso no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. El mismo enemigo quiere venir y hacerme dudar quién soy yo, hacerme dudar quién es mi padre. De pronto él quiere que yo dude de lo que él es capaz y que él, de lo que es capaz de hacer por su hijo o por su hija o por mí, que soy su hija. Y cuando a veces, cuando empezamos nosotros a pensar y a pensar, tenemos un diálogo con el enemigo. Y ahí estamos nosotros perturbados, estamos nosotros con los pensamientos que, ay, uno, ¿y si lo hago? Y el pensamiento, hazlo, no te va a pasar nada malo, hazlo. No, pero es que esto no soy yo, dice una vez pensando, porque tenemos un diálogo interno. Y muchas veces el enemigo también en los tiempos finales a veces va dependiendo de qué llenamos nuestra mente. Cuando no hay palabra del Señor y solo estamos constantemente metiendo otro tipo de temas en nuestra, más que todo en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, no está la palabra del Señor. Muchas veces estamos viendo otras cosas, o puede ser también que estamos escuchando a otros ministros que realmente nos están llevando a dudar. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero uno escucha un mensaje en las redes que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra red ministerial, y ellos empiezan a debatir un tema, ¿verdad? O incluso, como lo decía el hermano apóstol, lo decía este fin de semana, él decía, ¿hasta qué punto debemos tener cuidado nosotros hoy en día con la tecnología? Decía él. Por ejemplo, hoy en día todo mundo, hasta los niños saben que la inteligencia artificial puede ser capaz de muchas cosas, hasta el punto de venir y tomar, por ejemplo, ¿cuántos vieron, decía el hermano apóstol, cuántos vieron al presidente Nayib Bukele bailando? Y según nuestros sentidos, nuestra vista, ¿era o no era él? Nadie vio al presidente bailando en las redes, no tuvieron la oportunidad de verlo a él. Si mis ojos ven el personaje que estaba bailando, era el presidente Nayib Bukele, sí era él. Pero la inteligencia artificial es capaz de tomar rostros y poder colocarlos en cuerpos y darles movimiento. Las fotografías es ahorita la inteligencia artificial, ustedes colocan, escanean una fotografía y la inteligencia artificial hace que se mueva, que se ría, que haga muchas cosas. Entonces decía el apóstol, hablando del engaño, como estamos hablando del tema del engaño, ¿verdad? No nos pasamos a dar este ejemplo, pero vamos sobre el tema del engaño. ¿Cómo pueden hacer engañar hasta el punto de que, dice él, podrían tomar
mi cuerpo, mi rostro, colocarlo al igual que el presidente, y me podrían poner como que yo estaba, decía él, quizás bebiendo bebidas alcohólicas, decía él, de pronto me colocan tomando bebidas alcohólicas, decía. Y si ustedes me ven y ven que soy yo, van a confirmar que sí era yo. Pero ahí está el detalle del engaño. ¿Cómo nosotros vamos a poder determinar si es el apóstol, no es el apóstol, es el presidente Nayib Bukele o no es el presidente? Hoy en día los jovencitos en las escuelas están tomando fotografías de sus compañeritas, hacen stickers, pueden recortar, por ejemplo, pueden meterse muy bien al perfil en Facebook y pueden bajar capturas, bajar fotografías porque es público, y lo pueden hacer, tomar el rostro y colocarlo en otros cuerpos. Y eso es un engaño. ¿Cómo saber que es un engaño? ¿Cómo? Entonces, el engaño, en este caso estamos hablando en la iglesia, estamos hablando del auto, pero cuando mencionamos el engaño general, nos ponemos a pensar cómo nosotros los hijos de Dios vamos a ser engañados y no nos vamos a dar, no vamos en determinado punto, ¿cómo voy a saber yo si es o no es cierto? Porque nuestros ojos sí ven lo que está ahí, pero ¿cuánto podemos nosotros asegurar que eso lo hicieron, lo formaron, lo fabricaron para engañar? Y es el punto que nosotros tenemos que considerar. Ahora aquí, en Apocalipsis, aquí estamos hablando un auto, el auto, cuando nosotros mismos creemos algo que no es. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derecho, pero que llevan a la muerte. Y si yo entonces tengo autoengaño, yo digo no, y a la iglesia solo cuando hay Santa Cena, a mí me parece bien. Y estoy bien, no estoy haciendo nada malo, no estoy pecando, no estoy incluso cumplo con pagar mis diezmos, mis ofrendas. Entonces empieza Satanás a autoengañarnos. Esto es en el caso, Satanás nos está engañando, pero nosotros mismos empezamos a decir, dentro del engaño, lo aceptamos y ya se vuelve un autoengaño. Satanás nos engaña y nosotros sí lo abrazamos y decimos sí, no tiene nada de malo que yo vaya cada vez que yo pueda. O podemos decir, es que yo no pago diezmos porque es que no me alcanza, yo no puedo. Estamos hablando de las ofrendas, pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos? Decimos, yo no voy a la iglesia, pero aquí tengo mis redes, estoy escuchando palabra del Señor, pero no nos percatamos que esa palabra nos está guiando a algo que va en contra de lo que el Señor ha dicho. Entonces aquí en este autoengaño dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta. Ese es el problema, no nos damos cuenta en qué posición estamos, y que muchas veces ya sea existe el engaño, lo aceptamos y nosotros ya se vuelve el autoengaño. Entonces el primer escenario que se nos presenta aquí es el autoengaño. El engaño perpetrado por el enemigo nos hace ver y nos hace aceptar y nos hace abrazar el engaño. Y no hay nada peor que alguien se sienta cómodo y diga, no, yo estoy bien. Dicen por ahí que cuando
cuando uno se compara con otras personas, con el tema del pecado, uno dice, uy, no, si yo me comparo con fulano de tal, con mi vecino, no, uy, yo estoy súper bien, yo soy buena, yo no hago nada malo. Pero cuando nosotros nos comparamos con la palabra del Señor, ahí es cuando nos damos cuenta que no todo va bien. Otro de los engaños que el Señor nos dijo que en los tiempos finales teníamos que tener, nos teníamos que cuidar, era de falsos maestros y doctrinas. Dice en la segunda carta a Pedro, capítulo 2, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Ahí vienen aquellos ministros que se autoproclaman profetas, pastores, maestros, pero en especial los maestros, y empiezan a enseñar doctrinas, y muchas veces dice, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Aquí pues simplemente nos adentramos en las redes y nos damos cuenta, ¿verdad?, que existen enseñanzas que no van conforme a las escrituras y que incluso necesitamos de una cobertura. Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra cobertura de 5 ministerios, y los 5 ministerios nos cubren y a la vez nos protegen, y es algo lo que muchas veces las personas no comprenden, porque esos 5 ministerios nos protegen del engaño. Entonces es ahí, muchas veces para empezar, a veces escuchamos a personas que ellos no están bajo la cobertura. ¿Y qué decimos de la alabanza? ¿Qué decimos de los grupos de alabanza? Suenan por todas partes los grupos de alabanza, y ustedes saben muy bien que hay grupos de alabanza que no se sujetan a las autoridades, y que son muy pocos, son contados los siervos en la alabanza que realmente tienen una cobertura. O sea que tenemos que tener cuidado. Si hablamos de los engaños, aquí es de falsos maestros que se dicen ser enviados por parte del Señor, pero si nos ponemos a pensar en el área de la alabanza, también estamos escuchando, porque ahí hay mensaje escondido también dentro de lo que nosotros estamos llevando a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, a veces también en la alabanza venimos y tomamos fragmentos de cantos que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo hay cantos donde dicen ciertas ideas que muchas veces como que si cuestionan la magnificencia de Dios, el poder de Dios. Y ahí es donde entran los detalles, los mensajes, los engaños subliminales, que hay que tener cuidado qué tipo de alabanzas escuchamos también, porque también de ahí puede partir un engaño que nos puede atar para toda la vida. Y eso es tremendo, porque una atadura, un engaño, lo asimilamos primero en la razón, en nuestro pensamiento, y decimos, sí, de veras es cierto. Y empezamos nosotros ya en nuestro corazón, y media vez implantado aquí en nuestro corazón, cuando menos nosotros lo sentimos, podemos estar lejos de la presencia del Señor. Miren a un Caín ofreciendo ofrenda. ¿Qué sucedió en esa ofrenda? Algo sucedió, pero Caín fue engañado. ¿Cuántas veces nosotros venimos, y muchas veces, como les digo, venimos a presentar, venimos a presentar delante del Señor,
Pero a veces miramos al otro hermano que está a la par y el enemigo nos engaña y nos hace creer mentiras, engaños, nos hace decir, por ejemplo, este hermano hasta hoy se apareció y yo que estoy aquí toda la semana y ya a él ya lo pasaron a un privilegio. Y uno empieza ya con esas cuestiones, ¿verdad? De los engaños. El enemigo nos engaña por todas partes. Si somos servidores, nos va a engañar en el área donde nosotros estamos sirviendo. ¿Por qué creen que hay mucha gente que se desilusiona? El enemigo los engaña y dejan de servir. ¿Por qué? Porque los engañó viendo el altar, el servicio de otra persona, de otro hijo de Dios. Yo a veces estoy viendo, Caín se quedaba viendo la ofrenda de Abel, y él la ofrenda y le cayó tan mal, porque hasta el punto de que el Señor vio su actitud, el Señor vio algo bien profundo dentro de él. Cuando ve eso, Caín pues no le cayó nada en gracia, y ahí empezó el engaño, ahí mismo empezó y ver cómo se deshacía de su hermano, porque ahí cabal el engaño cayó, el engaño fue prácticamente recibido, aceptado, y desde ese momento ya nadie le pudo decir nada a Caín, ya nada. Entonces el cuidado, falsos profetas harán señales para engañar. Cuando hablamos de las señales, hoy en día todos nos manejamos por un teléfono, ¿verdad? Nos manejamos por la vista, vemos nosotros en la televisión, vemos nosotros en las redes, y hoy en día la tecnología se ha ido hasta lo más alto. La inteligencia artificial, lo que yo les decía. Habrán señales, pero ¿cómo vamos a distinguir si la señal es verdadera? ¿Cómo vamos a distinguirlo? Es algo que nos preocupa grandemente hoy en día, porque hoy las caricaturas en los niños se ven al inicio, si uno les pone atención, uno se va dando cuenta que no son tan inocentes como parecen ser. Muchos padres de familia dicen, ay, si yo me quedé viendo eso y cuando yo vi pasó esto y esto y esto. Y todas las caricaturas están así, todas. Y los padres de familia engañados, porque dice el padre de familia, ay no, a la calle que no salga, con sus amigos que no salgan, que si tienen trabajo de grupo que se queden aquí, mejor si está mejor que no vaya a la escuela y mejor que se quede estudiando a distancia, porque uno piensa que el no salir a la esquina, el no salir a la tienda, ahí va a estar bien guardado. ¿Y qué le tienen en la casa? Una tablet, una computadora, un teléfono súper inteligente, y uno no se da cuenta que ahí dentro de la casa nuestro hijo, nuestra hija está chateando, saber con quiénes. Otro engaño que tenemos, y que en los tiempos finales lo que sí nos va a afectar como cristianos es qué está aprendiendo nuestro hijo dentro de, ¿verdad? En este caso, dentro. Ellos están siendo arrastrados, están siendo adoctrinados, engañados, y nosotros como padres también tenemos que pensar las señales, la señal. A veces le pedimos señal al Señor. Dice en Romanos 1:25, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó. Le rendimos más culto a otras cosas que al Señor. Nos quedamos a veces en casa porque creemos que podemos, digamos que podemos estar como engañados creyendo que a veces las cosas que el Señor nos ha dado, las bendiciones que el Señor nos ha dado, por un momento, muchas veces nos inclinamos engañados más hacia lo que hemos recibido que lo que adorar y realmente rendirle honor a quien realmente es,
al que lo creó y me lo dio, que es la bendición, ¿verdad? Que el Señor, si es una bendición de Dios, pero de último ya no es, nos aparta de la presencia del Señor, ya no es bendición. Eso lo tenemos que tener bien claro. Si Dios nos ha permitido recibir una bendición, pero esa bendición no nos deja venir a la iglesia, no nos busca, no nos deja adorarlo, no nos deja buscarlo, ya no es una bendición entonces. Entonces ahí empieza nuevamente podemos ver también otra situación que muchas veces dice Jeremías 17:9. Era lo que yo les decía. Este es en la versión TLAD. En este caso dice, ustedes se creen buenos, nos creemos buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Esta es una versión actualizada, pero aquí señala que muchas veces debemos de guardar nuestro corazón, debemos tener cuidado qué es lo que tenemos en el corazón, porque es ahí donde el engaño. Eva quería escuchar lo que la serpiente le dijo. Muchas veces el engaño viene porque nosotros, es eso lo que nosotros queremos escuchar muchas veces. Y a veces el engaño nos toma de sorpresa, aunque poco a poco sutilmente nos viene a nuestras vidas. Dice, también existe otro tipo de engaño, el engaño permitido. Dirá ustedes, ¿cómo es que Dios puede permitir un engaño? Pero ahí lo dice en la segunda carta a Tesalonicenses 2:11, dice, por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Estos son personas que no han querido creer en la palabra del Señor, no han querido, digamos que por conveniencia, por interés propio, ellos no han querido aceptar la palabra del Señor. Y por tanto el Señor envía, dice, un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer mentira. O sea que también existe este otro tipo de engaño que es prácticamente es enviado, lo permite el Señor en la vida de las personas que no buscan la verdad. También lo tenemos aquí en Romanos 1:28. Dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, son aquellos que no toman en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. O sea, llega un momento en que el Señor dice, bueno, si no persiguen, no buscan la verdad, no quieren escuchar, como en aquel tiempo antiguo cuando los profetas profetizaban y le decían al rey que debían de buscar a Dios, que no tenían que ir contra tal ciudad, que tenían que hacer esto, lo otro. Y ellos decían, no, profeta mentiroso, vete de aquí, llévenselo a la mazmorra donde ya no lo pueda ver, que lo azoten y que hagan esto. Y cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, no es ahí, el camino es para acá, no decían los reyes, no, ellos caminaban en pos de los dioses, ellos hacían lo que querían y no seguían la voluntad del Señor. Entonces, el día de hoy es importante que nosotros comprendamos de dónde puede venir, qué escenarios van a tomar. Pónganse de pie, por favor. Queremos saber en qué espacio, en qué momento puede venir muchas veces el engaño, que muchas veces puede estar ya implantado muchas veces en nuestra mente y que solo está esperando el momento oportuno para poder prácticamente sacarnos del entorno que el Señor tiene en su presencia. ¿A qué quería llegar al final con esto? ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta en los tiempos finales que estamos viviendo en un engaño? Solo mediante la palabra del Señor y solo mediante la llenura del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a discernir
cuando una persona, cuando es falso un profeta, cuando una persona está hablando lo contrario que la palabra del Señor establece. El día de hoy con esto queremos nosotros solamente pensar en que necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor por medio de su Espíritu, hoy decía este canto, ven, 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 Espíritu Santo, ven. En estos tiempos finales, nadie sin la llenura del Espíritu Santo va a poder seguir adelante y va a poder soportar tanto engaño. Porque ustedes no me dejarán mentir, en las redes sociales se dice de todo, se mira de todo y muchas cosas parecen reales. Hay videos de inteligencia artificial que le dicen a usted muchos mensajes, muchas cosas, y muchas veces eso no es cierto. Entonces, cuando se manifieste el anticristo, cuando se manifieste todo lo que es el error en todos los anticristos, ¿cómo nosotros como hijos de Dios vamos a poder hacer una distinción si es o no es? Solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Así que clamemos al Señor en esta hora, pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos llene día a día. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te agradecemos porque, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nos vienes, Señor, a iluminar, Señor, nuestra vida para comprender, Señor, que el engaño que puede venir en estos tiempos finales, solo lo podremos, Señor, sobrellevar con la ayuda de tu palabra y con la ayuda de la llenura de tu Espíritu Santo. Por tanto, Señor, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, para poder caminar en este mundo, Señor, para no ser desviado de tu presencia, para no ser desviado de tu voluntad, Señor. Señor, ayúdame, Padre, por medio de tu Espíritu, a ser redarguido. Y si existe algo, Señor, dentro de mí, que muchas veces, Señor, ya me lleva al camino del engaño, Señor, te pido que me ayudes, Señor, que se rompa todo engaño, Señor, toda mentira dentro de mí, Señor, que vaya en contra de lo que tu palabra señala. En el nombre de Jesús, Señor, ministramos, Señor, la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, de tu pueblo en general, Señor. Ministra, Señor, la llenura, ministrando, Señor, la vida de cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, sea como una espada de dos filos, una espada que viene a partir, Señor, que viene, Señor, y que aún así pone en manifiesto, Señor, aquellos pensamientos, Señor, ocultos dentro de nosotros, para que todo engaño, Señor, caiga por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor, que tu palabra siempre sea una lámpara a nuestros pies para guiar nuestras acciones, nuestro caminar, y que siempre, Señor, delante de tu presencia, Señor, podamos, oh Dios, distinguir entre el engaño del enemigo, Señor, en estos tiempos finales, para que seas tú, Señor, de la mano de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo, que sigamos adelante. Y el día en que la trompeta suene, Señor, no seamos sorprendidos, Señor, sino al contrario, no estemos como las 10 vírgenes, Señor, que se durmieron, Señor, en el momento que el novio se había presentado. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, que tu palabra, Señor, sea la única, Señor, que nos lleve con la ayuda del Espíritu Santo a poder escuchar la trompeta final. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Recibimos de ti, Espíritu Santo, esa llenura, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.